Estimados participantes del curso de Agentes de Igualdad, reciban un cordial saludo de mi parte, Darín Guerrero. Yo soy analista de contenidos del Cordicom. En esta ocasión tengo el gusto, el agrado de exponerles una presentación que hemos hecho con el fin de presentarles, de describirles más bien las principales categorías y los pasos que nosotros seguimos para evaluar un contenido comunicacional. Bien, vamos a empezar entonces con la exposición de la metodología de análisis de contenidos. Bueno, en primer lugar es importante tener en cuenta que todo contenido mediático, todo contenido comunicacional tiene tres dimensiones, ¿sí? La parte textual, que viene a ser, si se quiere, el corazón del análisis, viene a estar rodeada de la parte cotextual y por último la parte contextual. Ya vamos a ver a lo largo de la presentación a qué nos referimos con cada una de estos niveles, de estas dimensiones de análisis. Bueno, otro punto inicial importante, que es importante mencionarlo, es que este tipo de análisis requiere de una investigación interdisciplinar. Esto quiere decir que para realizar un análisis como este nos basamos también en teorías y en principios de diversas ciencias sociales como la antropología, la semiótica, la sociología, la historia, entre otras. El primer nivel de análisis, como hemos dicho anteriormente, se trata del texto, de la textualidad. ¿Sí? Por texto entendemos al conjunto de signos que funcionan a modo de una unidad de comunicación, generalmente multimodal. ¿Sí? Por multimodal entendemos la confluencia de diversos modos, justamente. Nos referimos con esto al modo visual, al modo sonoro, al modo escrito y en otros tipos de contenidos, pues a diversos modos. Las relaciones entre los signos que lo componen son coherentes, o tienen que ser coherentes, de modo que se posibilite la comprensión e interpretación por parte del receptor. Por ejemplo, en este caso, podemos ver que en este texto confluyen o se organizan signos que pertenecen a diversos modos, como en el primer caso y en el caso del carro tenemos signos visuales, ¿sí? En el segundo caso, como dice, comodidad y elegancia, y es lo que caracteriza nuestros carros, podría ser una narración, es decir, perteneciente al modo verbal. Y también tenemos una canción de fondo, por ejemplo, ¿no? Un fondo musical y algunos efectos de sonido que pertenecerían al modo verbal. Entonces, es la confluencia de estos signos que pertenecen a diversos modos lo que configura, a final de cuentas, un sentido o el sentido del contenido comunicacional. Vamos a trabajar con un ejemplo como para ir sentando estos conceptos que parecerían bastante abstractos, ¿no? Bueno, en este caso podemos ver en la primera fotografía de la parte de arriba, justamente ahí está el número 1, que está una persona viendo su celular, ¿sí? Bueno, en este mensaje de texto lo que se dice es que el capitán más bien le dice: por favor, Cabo López, diríjase al Museo del Ejército, debe hacer guardia todo el día y la noche de hoy. En el tercer gráfico vemos que está justamente esta persona, Juan López, haciendo la guardia, y en eso se escuchan sonidos extraños afuera del museo. Podría ser el cuarto signo, ¿no? Un signo sonoro, como habíamos visto antes. Bueno, en el quinto gráfico vemos un grupo de 5 personas, de 5 delincuentes, ¿no? Que tienen la intención de ingresar al museo y robarse los tesoros que hay en él. En el sexto podemos ver cómo Juan atrapa a estos malhechores, ¿no? Estos presuntos delincuentes, los detiene, los logra capturar. En el séptimo signo vemos que el capitán le manda nuevamente un mensaje de texto en el que dice: señor López, he sido informado de su valiente labor, reciba mis felicitaciones. En el octavo signo,
vemos que se está llevando a cabo un acto de condecoración, y el noveno signo viene a estar representada la medalla que le obsequian en esa condecoración. Cabe señalar que todos estos signos funcionan como una unidad en su conjunto, como una unidad interrelacionada, ¿sí?, de signos que pertenecen a diversos modos, ¿sí? Cuando esto pasa, cuando un conjunto de escenas, en este caso, cuando un conjunto pueden ser de párrafos, por ejemplo, o un conjunto de fotografías, configuran una unidad de comunicación, ¿sí?, estamos hablando que ahí se configura un texto como tal. El estudio del texto tiene la finalidad de comprender sus regularidades internas, ¿sí? Para ello tenemos 3 subniveles de análisis, ¿no? Bueno, el primero de ellos se trata del análisis de la concordancia. En este tipo de análisis identificamos las relaciones entre las palabras y sus significados posibles y determinamos el de mayor probabilidad en relación a las palabras anteriores y posteriores. Por ejemplo, en la misma película, ¿no es cierto?, nosotros extraemos una frase de ella. En esta frase se dice: Juan recibió una placa por la satisfactoria ronda que realizó, ¿sí? Si vamos a analizar el significado de esa frase en sí misma, nos podemos dar cuenta primeramente que se trata de una frase polisémica, ¿no? Es decir, que puede tener varios significados, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer para resolver esa polisemia, para determinar cuál es el significado más probable de esa frase, es identificar las palabras claves que hay en ella. En este caso, por ejemplo, podríamos señalar que las palabras claves de esta frase se trata de placa y ronda, ¿sí? El segundo paso que hacemos es remitirnos a diccionarios oficiales, puede ser el de la Real Academia de la Lengua, el de Americanismos, ¿no?, u otros diccionarios oficiales, en donde nos presentan las posibles acepciones de los términos claves que hemos visto. Por ejemplo, en el caso del término placa, vemos que el diccionario nos dice que puede referirse a una plancha de metal, a una insignia policial o a una radiografía, ¿sí? Y en el caso de ronda, se puede referir a un músicos callejeros nocturnos, una invitación a beber, ¿sí?, y vigilancia militar. Bueno, si nosotros agrupamos los diferentes, o escogemos las diferentes acepciones y las unimos, podemos darnos cuenta que las acepciones más probables en esta frase utilizada es justamente insignia policial, ¿no?, en el caso de placa, y vigilancia militar en el caso de ronda. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos un ejercicio de paráfrasis, podríamos decir que con esta frase estamos diciendo: Juan recibió una insignia policial por la satisfactoria vigilancia militar que realizó. Si nosotros cogeríamos otras de las posibles acepciones, por ejemplo, Juan recibió una plancha de metal por la satisfactoria invitación a beber que realizó, pues podría llegar a ser un poco incoherente tal vez. El segundo nivel de análisis textual lo hemos denominado el análisis de la coherencia, ¿sí? Este tipo de análisis identifica las relaciones entre los diferentes modos existentes, como habíamos dicho: modo visual, modo sonoro, modo lingüístico, que componen el contenido comunicacional. En muchas ocasiones existen relaciones o articulaciones directas, ¿sí?, entre los diferentes modos que conforman el contenido comunicacional. Cuando pasa esto, se denomina síncresis. Por ejemplo, si nos remitimos a la película que estamos analizando, podemos extraer la misma frase que habíamos analizado en la anterior dimensión. Y sería, ¿no es cierto?, Juan recibió una placa por la satisfactoria ronda que realizó. Si esta frase textual lo acompañamos de este gráfico, ¿sí?,
nosotros podríamos decir que casi todo lo que expresa el texto ya está dicho en la imagen, ¿no? Es decir, la imagen tiene la función principal aquí, ¿no? Conforma o construye el sentido, mientras que el texto lo que hace es más bien reforzar, o solamente se limita a reforzar ese sentido ya construido con la imagen en sí misma. ¿Sí? En este caso nosotros hablamos, y más bien remitiéndonos a uno de los clásicos semiólogos, que es Roland Barthes, hablamos de la función de anclaje, ¿no? Específicamente, la definición de esta función es que relaciona el texto con la imagen, fijando el sentido de la imagen que muestra, ¿sí? Y como hemos dicho, casi todo lo que expresa el texto ya está dicho en ella. Como segundo ejemplo podríamos tener la misma frase, es decir, Juan recibió una placa por la satisfactoria ronda que realizó, y acompañarla por una imagen de una medalla, de una insignia, ¿sí? En este caso podemos decir que el texto agrega varias informaciones, ¿no? Varios datos que no están presentes en la imagen en sí misma. Es decir, la imagen puede ser muy polisémica, puede significar varias cosas. Y es justamente el texto quien cumple la función principal de construir el sentido de esto, ¿no? Mientras que la medalla, si se quiere, tiene una función secundaria en la configuración del sentido. En este caso, estaríamos hablando de una función de relevo, ¿no? Y tal como Roland Barthes nos dice, en esta función el texto agrega cierta información que no está presente en la imagen. El tercer nivel del análisis textual se lo denomina el análisis de la redundancia. En él identificamos la reiteración de una palabra, de una imagen, sonido o referencia semántica en el texto analizado. Con ello se puede identificar el sentido preferente a nivel local, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo igualmente para concretizar estos elementos un poco abstractos, ¿no? Bueno, el ejemplo es el siguiente. Hay un párrafo en el que se dice: Juan recibió una placa por la satisfactoria ronda que realizó. Se trata de la medalla Simón Bolívar. Su buena actitud y predisposición cobró mayor importancia al saber que en el día en que hizo su ronda llovió toda la noche, hubo relámpagos y la temperatura estuvo bajo los 0 grados. En estas condiciones, varios pillos intentaron pasar la cerca para robar los preciados tesoros del Museo del Ejército. Valentía fue lo que caracterizó al joven soldado cuando determinantemente bajó a hacer frente a los delincuentes. Gracias a sus excelentes tácticas de inteligencia militar, pudo detener a los malhechores. El primer paso que tenemos que hacer para lograr un análisis de la redundancia es identificar los sujetos, es decir, las personas o colectivos sociales de quienes se habla en ese párrafo, en este caso en ese párrafo, ¿no? Por un lado, en este ejemplo tenemos a Juan, ¿no? Y por otro lado a los delincuentes. Esos serían los dos sujetos que intervienen en esta parte del contenido textual. Bien, sobre Juan vamos a identificar todos los adjetivos o todas las calificaciones que se han realizado hacia él o sea, hacia sus actividades, hacia sus actitudes, ¿no? Por ejemplo, de Juan se dice en el párrafo que tuvo una satisfactoria ronda, ¿sí? Que realizó una satisfactoria ronda, que tuvo una buena actitud y predisposición, que tuvo valentía, que tuvo determinación y que son excelentes tácticas de inteligencia militar con las que pudo detener a los malhechores, ¿no? En este caso, la idea es agrupar todas estos calificativos en un solo concepto paraguas, si se quiere, que pueda abarcar el significado de todos estos adjetivos. Por ejemplo, si nosotros tenemos en cuenta, ¿no es cierto?, el significado de satisfactoria ronda, buena actitud y predisposición, valentía, determinación y excelentes tácticas, podemos inferir que se trata de un sentido preferente positivo, ¿no? Que sería
este sentido preferente el que agruparía a todos los adjetivos descritos sobre Juan. Bueno, por el otro lado tenemos el segundo sujeto interviniente en este fragmento, que son los delincuentes, ¿sí? Es importante tomar en cuenta que la representación que se crea sobre una persona o conjunto social o un grupo social, no solo viene dada por los adjetivos que se dicen sobre ellos, sino por las formas, por las denominaciones o por cómo se refieren a ellos, ¿no? En este caso, por ejemplo, de los delincuentes se los denomina como pillos, ¿cierto? Malhechores y, por supuesto, delincuentes. Bueno, el concepto paraguas, como hemos dicho, que puede abarcar a estas tres denominaciones, viene a ser la negatividad, ¿no? Y en ese sentido podemos decir que el sentido preferente sobre los delincuentes es un sentido negativo. De tal manera, y realizando una síntesis de lo que hemos visto hasta aquí en esta dimensión de la textualidad, podríamos decir que los pasos para realizar un análisis textual son los siguientes. En primer lugar, es necesario leer, escuchar o ver el texto de análisis detenida y reiteradamente. En segundo lugar, tenemos que realizar una transcripción del texto. En tercer lugar, describir brevemente los acontecimientos previos y posteriores a los del texto analizado. En cuarto lugar, fragmentar el corpus textual en unidades de análisis mínimas, ¿sí? Que pueden estar justificadas por características propias del contenido que tengan coherencia, ¿no? Que pueden ser frases, párrafos, escenas u otros. Como quinto paso, realizamos el análisis de la concordancia, después realizamos el análisis de la coherencia y por último el análisis de la redundancia. El segundo nivel de todo contenido comunicacional es el contexto. El contexto es la totalidad del contenido comunicacional en donde el texto tiene lugar. En este caso sería la película en su totalidad. ¿Sí? El análisis contextual tiene la finalidad de identificar todos los elementos del contenido comunicacional que condicionan, influyen o refuerzan el sentido del texto analizado. Bien, para ejemplificar este nivel de análisis, este nivel contextual, podríamos poner el siguiente ejemplo, ¿sí? En otra parte del contenido de la película se dice lo siguiente: el Museo del Ejército constituye el mayor patrimonio cultural del Ecuador. Cuenta con 22 salas en donde se exhiben los más grandes tesoros de cada una de las culturas del país. Su valor económico es incalculable, de ahí la necesidad de protegerlo constantemente. ¿Sí? Esta frase constituye un elemento semántico que tiene relación con el texto analizado previamente. Es decir, teniendo en cuenta la enorme importancia que el Museo del Ejército tiene para el país, ¿cierto? Que es un dato extraído del contexto, el hecho de que a Juan lo hayan condecorado por haber protegido de los delincuentes cobra mayor sentido y coherencia, ¿no? Que vendría a dar, en otras palabras, mayor sentido y coherencia a nivel textual. En síntesis, podemos decir que los pasos para realizar el análisis contextual son los siguientes. En primer lugar, revisar detenidamente el contenido comunicacional en el que el texto se enmarca. En este caso sería toda la película. En segundo lugar, tenemos que estudiar y caracterizar el formato, género y estructura del programa. En este caso igual decimos que se trata de una película de, por ejemplo, 55 minutos de duración, que está enmarcado dentro del género dramático. Existen 2 protagonistas, 11 actores secundarios, 22 escenas y todos los datos que nos puedan servir para caracterizar de mejor manera este contenido. En tercer lugar, identificamos las palabras, frases, imágenes y demás elementos, ya sean visuales, sonoros, etc., que tienen relación con los sentidos que aparecen dentro del texto. Para ello se deberá tener en cuenta la reiteración y el énfasis prestado a estos elementos.
Como cuarto punto, podríamos, para el objetivo de sistematizar los datos recabados, podríamos realizar una matriz en donde se transcriba la frase, el periodo de tiempo y el contexto referencial en el que fue mencionado. Y por último, realizamos una síntesis donde expliquemos cómo los significados de estos elementos influyen, es decir, condicionan, refuerzan o neutralizan el sentido textual. El último o tercer nivel o dimensión de todo contenido comunicacional se trata del contexto. Es el contexto. Bueno, el contexto hace referencia a las condiciones socioculturales e históricas en las que el contenido comunicacional analizado se inserta, ¿sí? Es importante recalcar que todo texto y contexto se comprende necesariamente en su contexto. El análisis contextual consiste en revisar las principales investigaciones sobre el grupo, lugar o artículo al que el contenido remite, a fin de determinar cuál es la relación entre los aspectos del discurso, ya sean calificativos, valoraciones o representaciones, y el contexto social. Asimismo, a fin de determinar la manera en que el contexto sociocultural influye en la configuración del sentido del contenido mediático analizado. Es decir, para realizar el análisis contextual es necesario extraer tanto de la dimensión textual como de la dimensión contextual los elementos, ya sean estos grupos sociales, lugares o artículos o objetos referenciados, ¿sí?, que sean importantes investigarlos por fuera. Me refiero específicamente a tomar bibliografía especializada sobre ello, ¿sí?, por ejemplo, sobre estos grupos sociales, leer investigaciones antropológicas, investigaciones históricas al respecto, ¿sí?, para tener un conjunto de datos y con ellos regresar nuevamente al texto para dar una interpretación mucho más fina al respecto. Como ejemplo de análisis contextual, ¿no es cierto?, remitiéndonos al ejemplo que hemos estado trabajando en este video, podríamos decir que el análisis contextual en este caso se podría centrar en la investigación de la historia de las Fuerzas Armadas del Ecuador y los imaginarios sociales que se han creado sobre esta institución. También nos podríamos leer, ¿no es cierto?, sobre la historia del museo y los imaginarios sociales sobre él, o también podríamos leer, por ejemplo, sobre la historia y la significación de la medalla, ¿sí? Hemos escogido justamente este último ejemplo para un poco graficar esta dimensión de análisis. Bueno, para conocer la significación justamente de la medalla Simón Bolívar que Juan recibió, ¿sí?, nos remitimos a investigaciones especializadas al respecto. Podríamos suponer, ¿cierto?, que evidenciamos que en el libro del conocido museólogo Patricio Sáenz se menciona lo siguiente: la medalla Simón Bolívar constituye el reconocimiento simbólico más importante dentro de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Solamente 5 personas a lo largo de toda la época republicana han recibido tan glorioso galardón. En todas las ocasiones este reconocimiento se lo ha llevado a cabo por sucesivos actos heroicos. ¿Sí? Esto vendría a ser una cita que nosotros encontramos en un libro, ¿no es cierto?, por supuesto en un libro, en una investigación que por supuesto está fuera del texto o del contenido como tal, ¿no? Bien, este último dato contextual, ¿cierto?, en el que se expresa este reconocimiento se lo ha llevado a cabo por sucesivos actos heroicos, nos haría repensar el contenido analizado, nos haría afinar más aún nuestra interpretación del texto analizado. Por ejemplo, en este caso nos podría hacer deducir que Juan tuvo varios actos heroicos más que el descrito en el texto, o sea, más que la vigilia en sí misma. O también nos podría hacer deducir que entregar tal medalla a Juan fue un reconocimiento exagerado. Cualquiera de estas posibilidades demuestra cómo un dato contextual, ¿sí?, puede influir en la lectura o interpretación del texto.
después de realizar el análisis textual, cotextual y contextual, ¿sí? Podemos llegar a un nuevo nivel de interpretación, ¿sí? Podemos precisamente identificar la isotopía del contenido. En pocas palabras podríamos decir que se trata del sentido preferente, ¿sí? El sentido predominante, pero a nivel macro. Bueno, la isotopía se refiere a la reiteración de los significados de palabras, imágenes, sonidos, escenas, etcétera, que hacen posible la lectura uniforme del discurso. La isotopía desarrolla un clima narrativo o un marco de sentido en el que se crean expectativas narrativas bien determinadas y se excluyen otras. Por ejemplo, imaginémonos que en una escena posterior de esta película, ¿sí? En una escena después de su ascenso justamente en la institución militar, Juan contrajo matrimonio con su novia de toda la vida. Igualmente, en otra escena posterior, Juan compra un carro nuevo, ¿sí? El Mercedes que había soñado toda su vida, ¿sí? Si nosotros realizamos una suma de los significados de cada una de estas escenas analizadas, es decir, de la escena de la condecoración militar, le sumamos a ella el significado que tiene la escena del matrimonio, y a esa también le sumamos el significado de la escena de comprar un carro, podríamos nosotros deducir que la isotopía, ¿sí? O el sentido paraguas, como decíamos anteriormente, es el éxito. Es decir, hablamos de que hay una isotopía del éxito. Bien, esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ustedes, ¿sí? Que los pasos, los conceptos, las categorías que hemos visto en este video las pongan en práctica y les permita refinar su metodología de análisis hacia los contenidos que ustedes están revisando. Bien, les agradecemos por su atención y esperamos tener nuevamente una oportunidad como esta para seguir compartiendo conocimiento. Muchas gracias.